Hay lugares en el mundo que no aparecen en Google Maps. Hay direcciones que ningún GPS puede encontrar. Hay fortalezas que se construyen no para proteger naciones, sino para aislar a quienes las gobiernan de la nación misma. En pleno corazón de Managua, capital de Nicaragua, existe uno de esos lugares. Un complejo amurallado de 16 manzanas. Un laberinto de mansiones confiscadas. Un búnker donde vive la familia más poderosa y más temida de Centroamérica. Bienvenidos a El Carmen, el barrio que dejó de ser barrio para convertirse en la residencia fortificada de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquí no entran civiles. Aquí no hay vecinos comunes. Aquí las calles están bloqueadas por tanquetas. Aquí patrullan cientos de soldados armados las 24 horas del día. Aquí, detrás de muros de concreto de 4 metros de altura coronados con alambre de púas y cámaras de vigilancia, vive una familia que convirtió un país en su empresa privada. Y esta es su historia. La historia de cómo 8 herederos controlan desde un búnker cada centavo que entra y sale de Nicaragua. La historia de cómo un barrio entero fue evacuado para que ellos se sintieran seguros. La historia de cómo las mansiones más lujosas de Managua fueron confiscadas y transformadas en oficinas privadas, estudios de televisión y centros de operaciones políticas. La historia de una dinastía que gobierna desde las sombras, que nunca da entrevistas, que casi nunca aparece en público, pero que controla absolutamente todo. Antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que vas a escuchar conecta a la familia gobernante de Nicaragua con confiscaciones ilegales, lavado de dinero, monopolios empresariales y un sistema de represión que ha obligado a más de 600,000 nicaragüenses a huir del país. No son teorías conspirativas. Son documentos filtrados, testimonios de exiliados, investigaciones de organizaciones internacionales y datos satelitales que muestran exactamente qué hay detrás de esos muros. Esta historia incomoda a gobiernos, a empresarios cómplices, a medios comprados. Por eso, el algoritmo la entierra. Si crees que estas verdades merecen salir a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que puede romper el silencio. Para entender cómo se construyó el búnker de los Ortega Murillo, hay que empezar por el principio. Hay que ir a 1979, cuando Daniel Ortega era un guerrillero sandinista que luchaba contra la dictadura de Somoza. Hay que conocer a la mujer que se convertiría en su esposa, Rosario Murillo, poeta, activista cultural, la imagen pública perfecta de la revolución. Y hay que seguir el rastro de cómo esa pareja que prometió liberar a Nicaragua terminó construyendo un régimen familiar que controla cada industria, cada institución, cada peso que circula en el país. Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, Chontales. Creció en la pobreza, se radicalizó en la adolescencia. A los 18 años ya era miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue arrestado, torturado, pasó años en prisión bajo el régimen de Somoza. Cuando triunfó la revolución sandinista en 1979, Ortega tenía 33 años y era uno de los comandantes más respetados del movimiento. En 1985 fue elegido presidente de Nicaragua. Gobernó hasta 1990, cuando perdió las elecciones contra Violeta Chamorro. Fueron años de guerra civil, de embargo estadounidense, de crisis económica brutal. El sandinismo quedó fuera del poder durante 16 años. Ortega perdió 3 elecciones consecutivas: 1990,
1996, 2001. Parecía que su carrera política había terminado. Pero en ese periodo de oposición, algo cambió. El revolucionario se transformó en operador político. El guerrillero se convirtió en constructor de alianzas oscuras. Y la mujer que estuvo a su lado durante esa transformación fue Rosario Murillo. Rosario María Murillo Zambrana nació el 22 de junio de 1951 en Managua. Hija de una familia de clase media ilustrada, estudió en colegios católicos, escribía poesía, participaba en círculos culturales. Conoció a Ortega en los años 70, cuando ambos militaban en el movimiento sandinista. Se casaron en 1979, el mismo año del triunfo revolucionario. Durante los años 80, Rosario fue la primera dama discreta, promotora cultural, madre de 8 hijos. Pero cuando Ortega perdió el poder en 1990, ella no se resignó a ser esposa de expresidente. Se convirtió en su estratega, en su vocera, en su operadora de imagen. Y juntos construyeron un plan para regresar al poder y nunca más soltarlo. En 2006, después de 16 años en la oposición, Daniel Ortega ganó nuevamente las elecciones presidenciales. Esta vez con solo el 38% de los votos, pero con pactos secretos que le permitieron llegar al gobierno. Y desde el primer día, quedó claro que este no sería un gobierno revolucionario, sería un gobierno familiar. Ortega nombró a Rosario Murillo como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, un cargo que no existía en la Constitución, pero que le daba control absoluto sobre los medios estatales, sobre la propaganda oficial, sobre el mensaje del régimen. Rosario se convirtió en la voz del gobierno, daba discursos interminables, llenos de simbolismo religioso, referencias a la Virgen María, promesas de amor y paz. Mientras tanto, detrás de cámaras, la familia comenzaba a construir su imperio, y el primer paso fue asegurar un lugar donde vivir, trabajar y gobernar sin que nadie pudiera acercarse. Un lugar donde las fronteras entre lo público y lo privado desaparecieran por completo. Ese lugar fue El Carmen, el barrio. El Carmen está ubicado en el centro de Managua, entre la antigua catedral y el lago Xolotlán. Históricamente fue uno de los barrios más exclusivos de la capital, con amplias avenidas, casas señoriales, jardines bien cuidados. Después del terremoto de 1972 que destruyó gran parte de Managua, muchas de esas mansiones fueron abandonadas o vendidas. Cuando Ortega regresó al poder en 2007, la familia necesitaba una residencia oficial. Pero no querían una casa, querían un complejo. Querían un territorio donde pudieran controlar quién entra, quién sale, quién los observa. Y comenzaron a tomar casas, una por una. Primero alegando necesidades de seguridad presidencial, luego argumentando que eran propiedades vinculadas al antiguo régimen somocista. Finalmente, simplemente confiscándolas sin dar explicaciones. Para 2012, la familia Ortega Murillo controlaba un área de aproximadamente 16 manzanas en el Carmen. No era solo la residencia presidencial. Era un complejo que incluía oficinas del partido, estudios de televisión privados, bodegas, viviendas para personal de seguridad, helipuertos, todo rodeado por muros de concreto de 4 metros de altura. Alambre de púas en la parte superior, cámaras de vigilancia cada 20 metros, puestos de control militares en cada esquina. Los vecinos que vivían en las casas aledañas fueron presionados para vender. Algunos aceptaron precios ridículos. Otros simplemente abandonaron sus propiedades por miedo. Las calles que antes eran públicas fueron cerradas con barreras de concreto.
Managua tiene pocos espacios públicos después del terremoto del 72, y el Carmen era una de las zonas donde la gente todavía podía caminar libremente. Pero para 2015, todo eso había desaparecido. El barrio se había convertido en una zona militar. Patrullas armadas recorren el perímetro las 24 horas. Nadie puede acercarse sin autorización. Ni periodistas, ni vecinos, ni siquiera funcionarios del gobierno que no estén en la lista aprobada. Es una ciudad dentro de la ciudad. Un estado dentro del estado. Y desde ese búnker, la familia Ortega Murillo comenzó a operar, no como servidores públicos, sino como dueños de un negocio familiar llamado Nicaragua. Pero el verdadero poder del búnker no está en sus muros. Está en quienes viven dentro. Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen 8 hijos reconocidos públicamente. Cada uno controla una parte de la maquinaria estatal o empresarial de Nicaragua. No son políticos electos. No tienen cargos oficiales en su mayoría. Pero desde el búnker de El Carmen manejan miles de millones de dólares en contratos estatales, importaciones, medios de comunicación y empresas fantasma. Empecemos por el mayor, Laureano Ortega Murillo. Nacido en 1979, el mismo año del triunfo sandinista. Laureano es el asesor económico de su padre. No tiene título oficial en el gobierno, pero es quien negocia directamente con empresarios chinos, rusos y venezolanos. Controla Albaniza, la empresa mixta que importa petróleo venezolano a Nicaragua. Albaniza no solo vende combustible, controla inversiones en medios de comunicación, telecomunicaciones, energía. Se estima que entre 2007 y 2017, Albaniza manejó más de 3.000 millones de dólares sin ningún tipo de auditoría pública. Laureano también es el operador de bienes raíces de la familia. Compra propiedades a través de empresas fantasma, mansiones en Managua, ranchos ganaderos en el interior, apartamentos en Panamá. Nunca da entrevistas. Casi nunca aparece en público. Pero es quien tiene las llaves de las cuentas bancarias más importantes del régimen. Es el hombre invisible que mueve el dinero. El fantasma económico del régimen. Y todo lo hace desde una oficina improvisada dentro del búnker, en lo que antes era la sala de estar de una mansión confiscada a un empresario somocista. Luego está Rafael Ortega Murillo, nacido en 1981. Rafael es el heredero político. En 2021 fue nombrado asesor presidencial para inversiones y asociaciones público-privadas. Traducción. Es quien decide qué empresas pueden operar en Nicaragua y cuáles no. Si quieres un contrato con el Estado, hablas con Rafael. Si quieres importar algo sin problemas aduaneros, hablas con Rafael. Si quieres que tu negocio no sea clausurado de la noche a la mañana, hablas con Rafael. Controla la ventanilla única de inversiones. Una oficina creada supuestamente para facilitar trámites empresariales, pero que en realidad funciona como aduana privada de la familia. Cada permiso, cada licencia, cada autorización pasa por sus manos, y cada una tiene un precio. No siempre en dinero directo, a veces en favores políticos, a veces en información, a veces en lealtad incondicional al régimen. Rafael es quien recibe a los empresarios que quieren hacer negocios en Nicaragua. Los hace esperar horas en una antesala del búnker. Los recibe con frialdad calculada. Les explica las reglas del juego. Y las reglas son simples. O juegas con nosotros, o no juegas. No hay término medio. No hay negociación. O pagas lo que pedimos, o tu empresa desaparece. Hay empresarios que han descrito esas reuniones como extorsión institucionalizada.
pero nadie se atreve a denunciar públicamente. Porque denunciar significa perder todo. Significa que Hacienda te audita al día siguiente. Significa que la policía clausura tu negocio por violaciones sanitarias inventadas. Significa que tus empleados reciben amenazas. Significa que tu familia es hostigada. Rafael Ortega Murillo no necesita levantar la voz. No necesita amenazar directamente. El sistema hace el trabajo por él. Y desde el búnker de El Carmen, coordina cada movimiento con la precisión de un relojero suizo. Sabe exactamente cuánta presión aplicar. Sabe exactamente cuándo apretar y cuándo aflojar. Es un maestro de la extorsión sofisticada. Juan Carlos Ortega Murillo, nacido en 1982. Juan Carlos es el zar de los medios. Controla Canal 8, Canal 13, Radio Ya, Radio Juvenil, decenas de estaciones locales. No es presentador ni periodista. Es el dueño invisible. Decide qué se dice en pantalla, qué imágenes se transmiten, qué versión de la realidad ven los nicaragüenses cada noche. Desde 2018, después de la represión contra las protestas que dejaron más de 300 muertos, Juan Carlos supervisó el cierre de canales independientes. Confiscó equipos de televisión. Canceló frecuencias. Hoy en Nicaragua no existe prensa libre en televisión ni radio. Todo está bajo su control. Y todo se coordina desde el búnker de El Carmen. Juan Carlos tiene un sistema perfecto. Cada mañana, alrededor de las 6 de la mañana, se reúne con los directores de noticias de los canales que controla. La reunión dura 15 minutos. Él les dice qué historias cubrir, qué historias ignorar, qué lenguaje usar. Les da la línea editorial del día, y ellos obedecen sin cuestionar. Si alguien se desvía, si algún periodista intenta incluir una noticia no autorizada, si algún camarógrafo graba imágenes inconvenientes, la sanción es inmediata. Despido, inclusión en listas negras, imposibilidad de trabajar en cualquier medio del país. Y en algunos casos, algo peor. Amenazas directas, seguimiento policial, acusaciones fabricadas. En 2019, un periodista que trabajaba en Canal 8 intentó filtrar información sobre corrupción en la familia. No llegó a publicar nada. Fue descubierto antes. A las 48 horas estaba en la cárcel, acusado de terrorismo. Pasó 2 años preso. Cuando salió, huyó a Costa Rica. Nunca volvió a ejercer el periodismo. El mensaje fue claro para todos los demás. Dentro del sistema de Juan Carlos, la lealtad es obligatoria. La disidencia es imposible. Pero Juan Carlos no solo controla lo que se dice, también controla lo que no se dice. Y esa es una forma de poder aún más sutil. Porque cuando un canal ignora sistemáticamente las protestas, cuando un noticiero nunca menciona los presos políticos, cuando una radio jamás habla de la crisis económica, la población empieza a dudar de su propia percepción de la realidad. Es gaslighting a escala nacional. Y funciona, porque hay millones de nicaragüenses que solo consumen medios locales, que no tienen acceso a Internet confiable, que no leen prensa internacional. Y para ellos la versión oficial es la única versión. La versión que dice que todo está bien, que el país crece, que la oposición son terroristas financiados por el imperio, que Ortega y Murillo son líderes visionarios. Juan Carlos Ortega Murillo construyó la matriz de opinión perfecta y la opera desde una sala de control dentro del búnker, donde docenas de pantallas muestran en tiempo real lo que transmiten todos los canales del país. Es Big Brother al revés. No es el gobierno espiando al pueblo. Es el gobierno controlando qué puede ver el pueblo.
Camila Antonia Ortega Murillo, nacida en 1985. Camila es la jefa de la industria de la moda del régimen. Suena extraño, pero es real. Controla una empresa llamada Ethel y Wood, que se presenta como marca de ropa ética y sostenible. Pero Ethel y Wood no vende en tiendas normales. Vende al gobierno. Uniformes escolares, ropa para hospitales, dotaciones para instituciones públicas. Todo mediante licitaciones que siempre gana la misma empresa, la de Camila. Además, es la organizadora de eventos oficiales, desfiles, actos públicos, celebraciones patrióticas. Cobra del Estado por la producción, por el vestuario, por la logística. Es un circuito cerrado. El dinero sale del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud, pasa por su empresa y termina de vuelta en el Carmen. El modelo es brillante en su simplicidad. Cada año, el Ministerio de Educación compra uniformes para estudiantes de escuelas públicas. Son cientos de miles de uniformes, millones de dólares. La licitación es pública, pero está amañada desde el inicio. Las especificaciones técnicas están diseñadas de tal manera que solo Ethel y Wood puede cumplirlas. Los plazos son imposibles para cualquier empresa real. Los requisitos de certificación son laberínticos. Resultado: Camila presenta la única oferta válida y gana. Año tras año, contrato tras contrato, sin competencia real. Lo mismo ocurre con los eventos oficiales. Cada 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista, el régimen organiza un acto multitudinario en Managua. Decenas de miles de personas son movilizadas desde todo el país. Necesitan camisetas, gorras, banderas, pancartas. Todo lo provee Ethel y Wood. El gobierno paga. Camila cobra. Pero lo más interesante no es el modelo de negocios. Es cómo Camila lava la imagen del régimen a través de la moda. Ethel y Wood se presenta internacionalmente como marca de comercio justo. Publica fotos de costureras sonrientes. Habla de empoderamiento femenino. Participa en ferias de moda sostenible en Europa. Es la fachada perfecta. Porque ¿quién sospecharía que detrás de una marca de ropa ética está la hija de un dictador lavando dinero público? Camila Ortega Murillo es la prueba de que el autoritarismo moderno no usa botas militares, usa vestidos de diseñador y lenguaje corporativo de responsabilidad social. Maurice Ortega Murillo, nacido en 1988. Maurice es el operador silencioso. No aparece en redes sociales. No tiene empresas a su nombre. Pero según investigaciones de medios independientes en el exilio, Maurice maneja una red de empresas fantasma que importan productos chinos, electrónica, repuestos, maquinaria. Todo entra a Nicaragua sin pagar aranceles completos. Todo se vende con sobreprecio. Todo deja ganancias millonarias que nunca se declaran. Maurice es el más enigmático de los hermanos. Incluso dentro del régimen, pocos saben exactamente qué hace. No tiene oficina conocida. No asiste a reuniones oficiales. No aparece en actos públicos. Es el fantasma del búnker. Pero los que lo conocen dicen que es el más peligroso de todos. Porque Maurice no busca reconocimiento. Solo busca dinero. Y lo hace con una eficiencia brutal. Su red de empresas fantasma opera en varios países simultáneamente. Tiene sociedades registradas en Panamá, en Delaware, en Islas Vírgenes Británicas. Importa contenedores completos de mercancía desde China. Televisores, computadoras, teléfonos celulares. Todo declarado con valores ficticios en aduana. Un televisor que cuesta $500 en el mercado se declara en $150. Los aranceles se calculan sobre ese valor falso.
La mercancía entra a Nicaragua casi sin impuestos. Después se vende a precio real. La diferencia es ganancia pura, multiplicada por miles de productos, por docenas de contenedores, por años de operación. Maurice también controla la importación de repuestos automotrices. Nicaragua importa vehículos usados de Estados Unidos. Esos vehículos necesitan constantemente repuestos. Y Maurice tiene el monopolio de facto, no oficial, pero real, porque las empresas que intentan competir misteriosamente enfrentan problemas. Sus contenedores se demoran en aduana. Sus permisos son denegados. Sus locales son clausurados por bomberos por violaciones inventadas. Maurice Ortega Murillo construyó un imperio invisible y lo hizo sin levantar sospechas, sin aparecer en titulares, sin que nadie supiera su nombre, hasta que periodistas en el exilio comenzaron a rastrear las conexiones, a seguir el dinero, a descubrir la red. Y cuando lo hicieron, encontraron algo mucho más grande de lo que esperaban. Luego están los más jóvenes. Soylamérica, Daniel y Carla. Menos visibles, pero igualmente conectados al sistema. Soylamérica maneja proyectos sociales financiados con fondos venezolanos. Daniel coordina seguridad privada vinculada a la policía. Carla trabaja en comunicación interna del partido. Soylamérica Narváez Murillo tiene una historia particularmente complicada. Es hija de Rosario Murillo de un matrimonio anterior. En 1998 acusó públicamente a Daniel Ortega de haberla abusado sexualmente durante años, desde que era adolescente. La acusación fue explosiva. Dividió al sandinismo, pero Ortega nunca fue procesado. Rosario Murillo, su propia madre, tomó el lado de Ortega. Negó las acusaciones. Dijo que Soylamérica estaba siendo manipulada por enemigos políticos. La familia cerró filas, y Soylamérica fue silenciada, marginada, convertida en persona non grata, pero nunca fue totalmente expulsada del sistema, porque eso hubiera sido admitir que las acusaciones tenían fundamento. En cambio, fue reintegrada lentamente. Se le dieron proyectos menores, programas sociales sin presupuestos significativos, actividades que la mantuvieran ocupada pero sin poder real. Es la muestra perfecta de cómo funciona la familia Ortega Murillo. Incluso el abuso, incluso el trauma, incluso la traición, todo se puede absorber si sirve para mantener la fachada de unidad. Daniel Ortega. Murillo, hijo, no confundir con su padre, maneja empresas de seguridad privada. Formalmente son empresas independientes. En realidad funcionan como extensión de la policía estatal. Proveen guardias para edificios gubernamentales. Escoltan a funcionarios. Protegen instalaciones estratégicas. Y cobran del presupuesto público. Pero también hacen trabajo más oscuro. Vigilancia de opositores. Seguimiento de periodistas. Intimidación de activistas. Son los ojos y oídos del régimen en las calles. Y reportan directamente a Daniel hijo, quien reporta directamente a sus padres en el búnker. Carla Ortega. Murillo es la comunicadora interna. Maneja las redes de propaganda digital del partido. Coordina con influencers afines. Organiza campañas en redes sociales. Crea narrativas. Siembra desinformación cuando es necesario. Es la experta en guerra de información de la familia. 8 herederos. 8 operadores. Todos viviendo en el mismo complejo amurallado. Ninguno trabaja en oficinas públicas. Todo se decide en reuniones privadas dentro del búnker. Las licitaciones se aprueban en la sala de estar. Los contratos millonarios se firman en el comedor. Las confiscaciones de propiedades se ordenan desde una oficina improvisada en lo que antes era la casa de un empresario somocista. Nicaragua no tiene gabinete.
tiene una junta familiar. Y esa junta se reúne todas las noches en el Carmen para decidir cómo repartirse el país. Cada hermano tiene su territorio. Cada uno respeta el territorio del otro. No hay conflictos internos conocidos, al menos no todavía, porque mientras los padres viven, la estructura se mantiene. Pero todos saben que cuando Ortega y Murillo mueran, la lucha por el poder será brutal. Pero vivir en un búnker no significa vivir con austeridad. Todo lo contrario. Mientras Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, con un salario mínimo de $150 al mes, con hospitales colapsados, con escuelas sin maestros, con caminos destruidos, la familia Ortega Murillo vive en un nivel de lujo que avergonzaría a una monarquía del Golfo Pérsico. Empecemos por el transporte. La familia no se mueve en vehículos oficiales del gobierno. Se mueve en caravanas de lujo. Mercedes-Benz clase G blindados. Toyota Land Cruiser V8 último modelo. Camionetas Chevrolet Suburban con vidrios polarizados y placas sin identificación. Cada vez que uno de los hijos sale del búnker, lo hace escoltado por al menos 4 vehículos militares. Motocicletas de la policía abren paso. Soldados armados con fusiles. AK-47 van en las camionetas de atrás. No es protocolo presidencial, es despliegue mafioso. Y no salen mucho, porque casi todo lo que necesitan está dentro del búnker. ¿Necesitan reunirse con empresarios? Los empresarios van a El Carmen. ¿Necesitan grabar un mensaje para televisión? ¿Tienen estudios propios dentro del complejo? ¿Necesitan firmar contratos internacionales? Los diplomáticos son llevados hasta allí. El búnker tiene helipuertos privados, jardines de varios acres, piscinas, canchas deportivas, zonas de recreación que nunca aparecen en fotos oficiales, pero que han sido descritas por exempleados que lograron huir del país. Uno de ellos, un exjardinero que pidió anonimato, declaró a medios en el exilio que la familia tiene una colección de arte robado de museos nacionales. Cuadros de pintores nicaragüenses famosos que desaparecieron de galerías públicas y ahora decoran las paredes del búnker. Esculturas confiscadas a opositores encarcelados. Muebles antiguos saqueados de casonas históricas. Otro exempleado, ex cocinero de la residencia, reveló que las comidas diarias de la familia incluyen importaciones directas de Europa y Asia. Vinos franceses, jamones españoles, mariscos frescos que llegan en vuelos privados desde Panamá. Mientras el pueblo nicaragüense hace fila para comprar arroz y frijoles subsidiados, la mesa de los Ortega Murillo parece banquete de oligarcas. El cocinero describió cenas de 12 platos. Langostas traídas de Maine, caviar ruso, carnes wagyu japonesas, quesos franceses que cuestan más por kilo que el salario mensual de un maestro nicaragüense. Y todo pagado con dinero que debería estar en hospitales, en escuelas, en carreteras, pero que termina en el plato de una familia que se ha olvidado completamente del pueblo que gobierna. Pero lo más obsceno no es el lujo, es el contraste. Es saber que a menos de 2 kilómetros de El Carmen, en el mercado oriental, hay niños que rebuscan comida en la basura. Es saber que en hospitales públicos de Managua, las madres llevan sus propias sábanas porque no hay material sanitario. Es saber que maestros ganan $200 al mes, mientras Camila Ortega vende uniformes escolares al gobierno por millones. Es saber que mientras Maurice importa televisores chinos sin pagar impuestos, pequeños comerciantes son multados y clausurados por no tener al día sus permisos. El búnker de El Carmen no es solo una residencia, es un símbolo.
el símbolo de una familia que se separó completamente del país que gobierna, que vive aislada, protegida, blindada, mientras Nicaragua se desangra. Y lo más perturbador es que ellos lo saben. Por eso construyeron muros tan altos. Por eso tienen tantos soldados. Por eso casi nunca salen. Porque tienen miedo. Miedo de su propio pueblo. Pero el búnker no solo protege a la familia, también protege el dinero. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente criminal. Porque lo que se mueve dentro de El Carmen no son solo documentos oficiales. Son cientos de millones de dólares que desaparecen de las arcas públicas y reaparecen en cuentas privadas. Empecemos por Albaniza, la empresa mixta, nicaragüense, venezolana, que controla Laureano Ortega. Albaniza fue creada en 2007 como parte del Acuerdo Petrocaribe, mediante el cual Venezuela vendía petróleo a países caribeños con facilidades de pago. Pero Albaniza nunca fue auditada. Nunca publicó balances. Nunca rindió cuentas al Congreso. Entre 2007 y 2017, se estima que manejó más de 3.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe oficialmente. Pero investigaciones de organizaciones como Transparencia Internacional y el Organized Crime and Corruption Reporting Project han rastreado parte de esos fondos a cuentas en Panamá, inversiones inmobiliarias en Miami y empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Laureano Ortega nunca ha dado una entrevista. Nunca ha explicado cómo un asesor sin salario oficial puede vivir en mansiones de varios millones de dólares. Y nadie en Nicaragua se atreve a preguntarle. Porque preguntar es peligroso. Porque los periodistas que investigan la fortuna de la familia terminan en la cárcel o en el exilio. Luego está el caso de Invercasa, una empresa que formalmente pertenece a Testaferros, pero que todos en Nicaragua saben que es propiedad de la familia Ortega Murillo. Invercasa compró decenas de propiedades confiscadas a opositores políticos después de las protestas de 2018. Casas, fincas, locales comerciales. Todo a precios irrisorios. Todo mediante subastas amañadas, donde Invercasa era el único postor autorizado. Esas propiedades después fueron revendidas o alquiladas al gobierno para oficinas públicas. Es decir, el Estado confisca propiedades, se las vende baratas a una empresa de la familia, y luego el mismo Estado le paga alquiler a esa empresa. Es un circuito perfecto de lavado y enriquecimiento. Y todo se coordina desde El Carmen. El modelo se repite en docenas de sectores. Hay una empresa de la familia que importa medicinas y las vende al Ministerio de Salud con sobreprecio del 300%. Hay otra que provee equipos informáticos al gobierno con márgenes de ganancia imposibles. Hay otra que construye carreteras con presupuestos inflados y materiales de baja calidad. Todo funciona igual. El Estado licita. Solo puede ganar la empresa de la familia. El contrato se firma. El dinero público fluye hacia cuentas privadas. Y una parte de ese dinero regresa al búnker en forma de efectivo, de propiedades, de inversiones en el extranjero. Pero el negocio más lucrativo de la familia no está en Nicaragua, está en el extranjero. Porque los Ortega Murillo aprendieron hace años que mantener todo el dinero en Nicaragua es peligroso. Aprendieron del fin de Somoza, que huyó con maletas llenas de dólares, pero sin cuentas bancarias sólidas. Aprendieron de Chávez y Maduro, que construyeron fortunas en Venezuela, pero las vieron congeladas por sanciones internacionales. Los Ortega Murillo son más sofisticados. Usan empresas offshore en Panamá, en Islas Vírgenes Británicas, en Delaware. Invierten en bienes raíces en Miami, en Madrid
En Bogotá, diversifican, lavan, protegen. En 2018, poco después de la represión que dejó más de 300 muertos, Estados Unidos sancionó a varios funcionarios del régimen nicaragüense, pero no tocó directamente a los hijos de Ortega. ¿Por qué? Porque técnicamente no tienen cargos oficiales, porque el dinero no está a sus nombres. Está a nombre de empresas, de testaferros, de prestanombres que firman documentos sin entender qué están firmando. Es el mismo modelo que usó Cilia Flores en Venezuela. Y funciona. Hasta que dejan de funcionar. Porque tarde o temprano, las investigaciones internacionales avanzan. Los fiscales encuentran las conexiones. Los periodistas filtran los documentos. Y entonces, el búnker deja de ser refugio y se convierte en prisión. Algo que la familia Ortega Murillo todavía no entiende, pero que está a punto de aprender. Abril de 2018. Nicaragua explotó. Lo que comenzó como protestas estudiantiles contra una reforma al seguro social, se convirtió en un levantamiento nacional contra el régimen de Ortega y Murillo. Decenas de miles salieron a las calles. Pedían la renuncia del presidente. Pedían elecciones libres. Pedían democracia. La respuesta del régimen fue brutal. Policías antimotines disparando a quemarropa, francotiradores apostados en edificios públicos, grupos paramilitares llamados turbas atacando manifestantes con machetes y armas de fuego. En 3 meses murieron más de 300 personas. Miles fueron heridos. Cientos desaparecieron. Y desde el búnker de El Carmen, Rosario Murillo coordinaba la narrativa oficial. Cada tarde, daba conferencias de prensa donde llamaba a los manifestantes terroristas, golpistas, hijos de Satanás. Mientras su esposo permanecía invisible, ella era la cara del régimen. Y detrás de esa cara, los hijos organizaban la represión. Juan Carlos controlaba los medios para que no mostraran la masacre. Rafael coordinaba con empresarios afines para que despidieran a empleados que hubieran participado en protestas. Laureano movía fondos para pagar a grupos paramilitares. Todo desde El Carmen. Todo sin pisar una oficina pública. Y cuando la represión terminó, cuando las calles quedaron vacías de manifestantes, pero llenas de sangre, la familia no sintió remordimiento, sintió miedo, porque habían visto lo que el pueblo podía hacer cuando se organizaba. Habían visto cómo miles rompieron el cerco mediático, cómo desafiaron las balas, cómo estuvieron a punto de derribar el régimen. Y desde ese momento, el búnker se volvió aún más hermético. Los muros se hicieron más altos, la vigilancia más estricta, las salidas de la familia casi desaparecieron. Ortega dejó de dar discursos públicos. Murillo solo aparece en videos pregrabados. Los hijos se comunican por intermediarios. El régimen se convirtió en fantasma de sí mismo. Pero la paranoia tiene costos. En 2021, el régimen comenzó a arrestar opositores con meses de anticipación a las elecciones presidenciales. 7 precandidatos presidenciales fueron encarcelados. Periodistas, empresarios, exaliados sandinistas, todos a prisión. Más de 200 presos políticos, torturas documentadas por Amnistía Internacional. Y todo coordinado desde El Carmen, donde la familia decidía cada noche quién sería el próximo en caer. Las reuniones eran siempre iguales. La familia sentada alrededor de una mesa en el comedor principal. Ortega en la cabecera, callado, dejando que Murillo hablara. Murillo con sus discursos místicos sobre enemigos del pueblo y ángeles protectores. Los hijos aportando información.
Laureano reportando sobre empresarios sospechosos. Rafael sobre políticos que no mostraban suficiente lealtad. Juan Carlos sobre periodistas que publicaban cosas inconvenientes. Y entre todos armaban las listas. Listas de quién sería arrestado. Listas de quién sería exiliado. Listas de quién sería arruinado económicamente. En noviembre de 2021, Daniel Ortega ganó las elecciones con el 75% de los votos. Era el único candidato real. La oposición estaba en el exilio o en las cárceles. Observadores internacionales no fueron permitidos. La comunidad internacional condenó el fraude. Estados Unidos impuso más sanciones. La Unión Europea también. Pero nada de eso importaba dentro del búnker. Porque allí, la familia seguía controlando el dinero, los medios, las armas. Seguían siendo intocables. O eso creían. Porque mientras ellos se encerraban cada vez más, el mundo afuera se movía. Más de 600,000 nicaragüenses han huido del país desde 2018. La mayoría a Costa Rica, a Estados Unidos, a España. Y entre esos exiliados hay exempleados del régimen, exmilitares, exfuncionarios que saben exactamente cómo funciona el sistema, que tienen documentos, grabaciones, contratos, y están hablando con fiscales internacionales, con periodistas de investigación, con organizaciones de derechos humanos. El búnker protege de las balas. No protege de las filtraciones. No protege de las cuentas bancarias rastreadas. No protege de los testimonios. Y con cada mes que pasa, la red se cierra más. Los periodistas en el exilio publican reportajes devastadores. Los fiscales en Estados Unidos abren expedientes. Las organizaciones internacionales documentan cada violación de derechos humanos. Y lentamente, muy lentamente, se construye un caso. Un caso que algún día podría llevarse a tribunales internacionales. Un caso que podría terminar con extradiciones. Con cuentas congeladas. Con propiedades confiscadas. Con condenas. Hoy, en febrero de 2026, Daniel Ortega tiene 80 años. Rosario Murillo tiene 74. No están en forma. Rara vez se les ve juntos. Circulan rumores sobre problemas de salud que el régimen nunca confirma ni desmiente. Hay quien dice que Ortega sufre de demencia progresiva, que ya no toma decisiones reales, que Murillo es quien gobierna. Hay quien dice lo contrario, que Murillo está enferma, que los hijos son quienes realmente mandan. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, porque dentro del búnker la información no sale. Solo rumores, solo especulaciones. Pero una cosa es segura, el fin se acerca, porque Ortega y Murillo no vivirán para siempre. Y cuando mueran, todo cambiará. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa cuando ellos mueran? ¿Quién hereda el búnker? ¿Laureano, el operador económico, Rafael, el político, Juan Carlos, el controlador mediático, o se desata una guerra interna entre los 8 herederos? Hay un precedente histórico. Cuando Somoza huyó en 1979, su familia se desintegró. Sus hijos pelearon por los restos de la fortuna. Ninguno logró reconstruir el poder. La historia podría repetirse, porque el poder dinástico es fuerte mientras el patriarca vive. Pero cuando muere, las lealtades se fracturan. Los aliados cambian de bando. Los secretos salen a la luz. Y el búnker que protegió durante décadas se convierte en tumba. Pero hay otra posibilidad. Que antes de que Ortega y Murillo mueran, la justicia internacional llegue a Nicaragua. Que alguno de los hijos sea extraditado, como los sobrinos de Cilia Flores. Que las cuentas offshore sean congeladas.
que los documentos filtrados se conviertan en acusaciones formales ante cortes internacionales. Porque a diferencia de los años 80 y 90, hoy el mundo está conectado. Los crímenes no quedan impunes solo porque ocurran en países pequeños. Los fiscales estadounidenses están rastreando dinero lavado en Miami. Los fiscales panameños están investigando empresas fantasma. Los periodistas están documentando cada confiscación, cada contrato amañado, cada dólar robado. Y tarde o temprano, alguien va a tocar las puertas del búnker. No para negociar, para arrestar. Febrero de 2026. Mientras escribo esto, la familia Ortega Murillo sigue viviendo en el Carmen, sigue controlando Nicaragua, sigue moviendo dinero a través de empresas fantasma, sigue reprimiendo a opositores, sigue creyendo que los muros de concreto los protegerán para siempre. Pero la historia enseña que todos los búnkeres tienen fecha de vencimiento. Somoza huyó de Managua en 1979 y fue asesinado en Paraguay un año después. Ceausescu gobernó Rumanía desde su palacio blindado hasta que lo fusilaron en 1989. Gaddafi vivió décadas en complejos fortificados hasta que fue linchado en las calles de Sirte en 2011. Los dictadores siempre construyen fortalezas y siempre terminan descubriendo que las fortalezas no detienen la historia, solo retrasan lo inevitable. El búnker de los Ortega Murillo es el más sofisticado de América Latina. Pero también es el más frágil, porque está construido sobre mentiras, sobre dinero robado, sobre sangre de manifestantes, sobre el sufrimiento de millones de nicaragüenses que han visto cómo su país fue convertido en empresa familiar. Y ese tipo de construcciones no duran, se derrumban, a veces lentamente, a veces de golpe, pero siempre se derrumban. La pregunta no es si caerá el búnker, la pregunta es cuándo, y qué quedará de Nicaragua cuando eso ocurra. Porque cuando una familia entera controla un país durante décadas, cuando las instituciones son destruidas, cuando la justicia es comprada, cuando los medios son silenciados, cuando los opositores son encarcelados, cuando el pueblo es exiliado, lo que queda no es una nación, es un cascarón vacío. Y reconstruir eso toma generaciones. Los Ortega Murillo lo saben. Por eso se aferran al poder con tanta desesperación. Por eso reprimen con tanta brutalidad. Por eso se esconden detrás de muros cada vez más altos. Porque saben que el día que pierdan el control, no habrá exilio dorado esperándolos. Habrá cortes internacionales. Habrá extradiciones. Habrá celdas en Brooklyn o en La Haya. Y saben que sus hijos, esos 8 herederos que hoy viven en mansiones confiscadas, que hoy manejan Mercedes blindados, que hoy contratan empresas fantasma, terminarán exactamente como los sobrinos de Cilia Flores, condenados, aislados, despojados de todo lo que robaron. Esa es la verdad que los mantiene despiertos en el Carmen. Esa es la pesadilla que ningún muro puede detener. Y mientras tanto, Nicaragua espera. Espera que caiga el búnker. Espera que se abran los archivos. Espera que los culpables paguen. Espera justicia. Si llegaste hasta aquí, ya sabes quién gobierna realmente Nicaragua. Ya sabes cómo una familia convirtió un país en su feudo privado. Ya sabes cómo el búnker de El Carmen es símbolo de todo lo que está mal en América Latina. Dictaduras disfrazadas de democracia. Dinastías disfrazadas de revolución. Ladrones disfrazados de servidores públicos. Pero también sabes que nada dura para siempre, que los muros se derrumban, que la justicia llega, que la historia no perdona. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Porque en Nicaragua, la historia todavía está escribiéndose. Y cuando caiga el búnker, cuando se abran las puertas de El Carmen,
Cuando los documentos salgan a la luz, vamos a estar ahí para contarlo. La dinastía Ortega Murillo construyó su fortaleza. Pero las fortalezas no protegen para siempre. Solo posponen lo inevitable. Y lo inevitable ya viene en camino.